Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Hoy me ha tocado a mí tener un chucho aquí, ¿verdad? Pero bueno, miren, en este país de Dios hay varios expresidentes que debieron ser investigados. Algunos de ellos están presos. Quizá todos los expresidentes que tenemos en el país, a lo mejor todos debían haber cumplido un tipo de pena por cosas que se cometieron durante fueron jefes de Estado, jefes de gobierno o presidentes, que aunque no fueran ellos directamente los responsables, pero fue bajo su mandato y el presidente de la República es responsable de lo que ocurra durante su ejercicio gubernamental, salvo que a tiempo se demarque de los actos indebidos de un funcionario nombrado por él. Pero no pasa nada. Hay un sistema que garantiza la impunidad a estos señores. Todavía uno espera una operación Tiburón. En Perú van 4 o 5 expresidentes presos. Hubo uno que se dio un tiro porque era para la cárcel que iba, el gran, aquel demócrata, Alan, se me va el nombre, se dio un tiro, un socialdemócrata, amigo de Peña Gómez, un presidente atractivo, tenía 30 y pico de años cuando fue presidente del Perú. Y salió corriendo porque le iban a meter preso cuando llegó Fujimori. Se fue a Colombia. Y después que agarraron a Fujimori, entonces preso Alan García. Entonces él retornó y ganó la presidencia y terminó peor que anterior, que su gestión anterior. Y entonces terminó dándose un tiro para no ir a la cárcel. Ahora, a Alejandro Toledo, que tuvo 8 meses en prisión en Estados Unidos, ahora un juez le dijo, venga acá, que usted se va para su país, que lo están pidiendo en extradición. Pero un día aquí llegará un loco que pondrá en cintura a todo el que ande con el pantalón suelto, lo amarrará. Pero bien, eso será un día, no mientras estos presidentes y este sistema de partidos sigan siendo eso, una corporación que se protege. Miren, quiero terminar esta intervención de hoy con un comentario. La democracia se construye desde abajo. Los grupos de presión son importantes para mantener oxigenada la democracia con los reclamos, con los planteamientos, con la presión misma desde la sociedad al poder político, al poder institucional. Y los grupos de presión van desde los gremios de profesionales, los sindicatos, las federaciones, las juntas de vecinos, las fundaciones, en fin, todos esos grupos de la sociedad civil e incluso hasta las academias o los grupos empresariales constituyen grupos de presión, porque son grupos que se organizan para defender sus intereses y cuando se ven afectados, revientan, reclaman, presionan, se movilizan. Pero esa movilización de todos los diferentes sectores ayuda a construir la democracia o a vigilar que la democracia se mantenga respetando los derechos de todos y el cumplimiento del deber en materia de la Constitución de los funcionarios para que el sistema institucional pueda operar. Naturalmente, aquí ¿qué ha pasado? Que los partidos políticos han copado todos los grupos de presión. Pero también se da en sentido contrario. Los grupos empresariales, que son parte de los grupos de presión, han terminado copando, en un momento dado, terminaron copando a los partidos políticos. Entonces, anda una democracia secuestrada entre los partidos políticos y los grupos de presión del sector empresarial, patronal, y van imponiendo muchas cosas. E incluso a ellos mismos les imponen muchas cosas sectores extranjeros. Le imponen hasta los códigos y las leyes. Le imponen hasta el vocabulario al país con la aceptación
de los que gobiernan, empresarios y partidos políticos. Porque aquí los partidos políticos no gobiernan solo, gobiernan bajo la presión y la égida del empresariado. Y eso es muy grave. Pero hay un sector de los grupos de presión, que es el sector sindical y gremial, que está ahí y que hay que preservarlo independientemente de que los partidos políticos en este país lo cooptaron y se lo echaron en un bolsillo, y entonces la diferencia de los partidos se van a dirimir en los sectores sociales, gremiales, sindicales. Recordemos lo que ocurrió en el colegio médico en los años 90, cuando se dividió y habían dos presidentes. Uno de ellos fue Erasmo Vázquez. Se dividieron cada uno 6 meses. Aquello fue insólito. El colegio médico dominicano, una de las instituciones más viejas del país, fundada en 1891. Vieja como esa institución, el Ateneo de Santiago, el Ateneo Dominicano en Santo Domingo, de los tiempos de don Américo Lugo. Se fundó por allá en 1870, el Ateneo Dominicano. Oye, eso es cualquier cosa, eso no existe. Hay un local ahí, pero eso no existe. Funcionalmente no existe. Y vimos la semana pasada, el viernes 14, día de mi cumpleaños, un hecho insólito en el mundo de los profesionales agropecuarios. Naturalmente, ese hecho no se produjo de la noche a la mañana. Viene de todo un año de discusiones, de forcejeo, de situaciones tensas, de discusiones, de contradicciones, de no puesta en común o de acuerdo, de expresiones partidarias en el mundo agropecuario. Porque no es un hecho aislado, no. Y cuando eso ocurre, que se llega al punto de tomar un local de un sindicato o de un gremio con el auxilio de una sentencia y de la fuerza pública porque se está en el poder, significa que la vida de esa institución ha llegado a su fin. En el caso de los conflictos internos del sindicato de los agrónomos, en lo que a mí respecta, hice muchos esfuerzos por salvar las contradicciones que se daban, de que se llegara a un acuerdo, a un entendimiento democrático e institucional por la vía de un proceso electoral creíble, confiable y apegado al marco institucional de los que establecen las normas, los estatutos, el reglamento electoral y el instructivo electoral. Son 3 instrumentos que norman la vida electoral de la Asociación de los Agrónomos. Un sindicato que ahora en octubre cumpliría, si está vivo, 53 años. Un sindicato que no solo peleó en su momento por los intereses de los agrónomos, peleó por la democracia y por el derecho a la libertad del pueblo dominicano. Un sindicato que hizo aportes importantes en la construcción de la democracia que hoy vivimos. Es una pena, a mí me produce un dolor hondo ver lo que estoy viendo. La tosudez de 3 corrientes gremiales que hacen vida en la asociación. Amigos todos, profesionales todos con más de 40 años de ejercicio, porque la población de los agrónomos somos un montón de envejecientes y se supone que los años nos dan experiencia, nos dan el derecho o la posibilidad de estar colocado en una altura para ver lo que ocurre allá abajo y entonces ver lo que está ocurriendo que no debe ocurrir y entendernos. En la antigua Roma y en la antigua Grecia había un consejo de sabios, en un caso el Sanedrín o el consejo de los ancianos, e incluso en el mundo de los aborígenes, de los indígenas, había un consejo de ancianos que dirimía los conflictos finalmente, tenían la última palabra.
y eran respetables, ancianos venerables por sus años, su sabiduría, antiguos guerreros, antiguos caciques. Pero hoy, en la vida de la asociación, todos mayores de edad, mayores de 60 años, no podemos ponernos de acuerdo. Hicimos esfuerzo de conversar con todos los actores y no hubo manera. Todos le achacaban la culpa al otro. No es que fulano, sutano o mengano no quiere conversar. Fulano lo que quiere es tal cosa. Y lo que ocurrió el viernes en la tarde, un hecho bochornoso, romper los candados del local con la guardia ahí, aunque se tenga una sentencia, pero eso no es casual. Eso se esperaba e incluso en noviembre se lo advertí a los que estaban en el local de la asociación, que es porque como iban los acontecimientos, todo iba a desembocar en un acto de fuerza y que ese acto de fuerza significaría probablemente la tumba de la asociación. Y le advertí a todos los sectores con los que tuve contacto de las tres corrientes que yo no sería parte de ninguna de las corrientes ni de ninguna de las AMPAs pequeñas que podían salir de ese proceso violento de falta de diálogo en el que se estaba inmerso. Un hecho lamentable, pero que se veía venir. Y eso lo sabían todos, que eso iba a ocurrir. Que no debía ocurrir, pero que iba a ocurrir. Y la AMPA no es un patrimonio de los agrónomos. La AMPA no es un patrimonio de los productores. La AMPA no es un patrimonio de los campesinos sin tierra. La AMPA no es un patrimonio de los obreros. La AMPA es un patrimonio de la nación. Porque la AMPA llegó, y cuando digo la AMPA me refiero a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, fundada el 4 de octubre del año 1970, aunque sus estatutos fundamentales se aprobaron el 17 de septiembre de 1970. Es un patrimonio de la nación por su historia, sus aportes, su lucha, sus esfuerzos. Y es una pena que hoy, que los dirigentes debían tener más madurez, porque los pasados dirigentes de la AMPA no llegaban nunca a 40 años y se retiraban. Juan Chalas, cuando fue presidente de la AMPA, no tenía 40 años, quizá 38, y terminó su mandato en el 98, en el 96. No, él ganó 96-98 y terminó ahí. Leandro Mercedes, cuando fue presidente, no tenía 35 años. Ramón Almanza, cuando es presidente, tiene 33 años y a los 35 termina y no vuelve. Y hoy, hasta los presidentes de las delegaciones tienen 60 años. Es decir, es un sindicato envejecido o de una población envejecida. El sindicato tiene 52 años, cumpliría 53 ahora si está vivo. ¿Cómo es que vamos a llegar a esos niveles de no entendernos? Entonces hay tres corrientes enfrentadas. Una, desde el seno del PRM, que es gobierno, que es la que tomó el local por la fuerza. Razones tendrán y explicarán. Otra corriente que la monitorea el PLD y que la coordina Leandro Mercedes. Y otra corriente que hace parte de la fuerza del pueblo. La izquierda desapareció de la AMPA por su propia debilidad. La izquierda fue desapareciendo desde la que yo actuaba, porque en la AMPA nunca nadie ha sido inocente. Lo que sí es que hay que respetar el marco normativo, todos, los unos y los otros. Cuando yo fui dirigente de la AMPA, yo no era inocente. Yo era un dirigente de la izquierda dominicana, del Partido Comunista Dominicano. Solo que en ese entonces, la dirección, tanto del PLD en la AMPA, como de toda la izquierda, teníamos claro que había un instrumento legal, institucional, que eran los estatutos y que había que respetarlo.
El que tenía más gente organizado tomaba decisiones y alcanzaba la dirección. Yo pienso que estamos en un momento difícil, que hay mucha tosudez, que hubo el viernes un acto de violencia y que se mantiene la ocupación del local con la fuerza porque el local está militarizado. Pero siempre hay espacio para el diálogo. Siempre hay espacio para el diálogo. Y la AMPA se puede salvar. Si sigue la tosudez, la AMPA murió. La AMPA murió. Y los actores de hoy le harán un gran daño, no solo a los agrónomos que se quedarán sin el instrumento de representación y defensa, sino que le están haciendo un daño a la democracia dominicana. Gracias, Natanael. Lo dejo después de la pausa con Joemeli Severino. Pausamos, Natanael.